En este video revisaremos el síndrome nefrítico, y al ser este una enfermedad derivada de las alteraciones de los glomérulos, es importante recordar las características normales de estos. Como sabemos, un glomérulo es una red de capilares anastomosados que se encuentran revestidos por un endotelio fenestrado. Esta red de capilares va a estar a su vez rodeada por dos capas de epitelio, a lo que se conoce como cápsula de Bowman. Esta cápsula de Bowman es un revestimiento epitelial que se puede observar aquí de células parietales. Estas células se continúan con las del túbulo proximal y se pueden identificar por su borde en cepillo positivo con tinción de paz. Estos componentes, el mesangio y la membrana basal glomerular, se conocerán como membrana de filtración, que será la que le dará la capacidad de función a los glomérulos. Esta imagen nos podrá ayudar a identificar mejor de qué estamos hablando. Vemos del lado superior izquierdo el glomérulo como se vería en su red anastomosada de capilares, y en la imagen más grande se observa un corte transversal de este. Se pueden observar en verde las células mesangiales con su núcleo en azul, que ya mencionamos son las que se encuentran al centro de los podocitos, son capaces de proliferar y de adquirir otras funciones, según sea requerido. Después tenemos los capilares, se pueden observar en rojo y se pueden observar los pequeños circulitos que representan las fenestraciones por las cuales van a pasar los solutos que se van a filtrar. Rodeado de esto se encuentran los podocitos, que son estos de un color azul más claro, y sus pequeñas digitaciones o pedicelos que ya mencionamos que son con los que se adhieren a este endotelio de los capilares. Y por último tenemos el epitelio parietal, que es el que rodea todo el glomérulo o todo el espacio urinario o cápsula de Bowman. Y bien, ya habiendo recordado un poco de la estructura y del funcionamiento del glomérulo, podemos pasar ahora sí a las enfermedades de este, especialmente a las enfermedades del síndrome nefrítico. Pero primero hay que definir qué es una enfermedad del glomérulo. A esta se le va a conocer como glomerulopatía. Las glomerulopatías pueden ser primarias si son trastornos en el que el riñón es el único órgano afectado o el que se ve más predominantemente afectado, o secundaria, si los glomérulos están lesionados por varios factores, pero que estos factores sean parte de una enfermedad sistémica, como el lupus, vasculitis o diabetes mellitus. Los síndromes glomerulares serán patologías del riñón o glomerulopatías acompañadas de otras manifestaciones sistémicas. El que revisaremos el día de hoy, como ya dijimos, es el síndrome nefrítico, que está acompañado de hematuria, azotemia, proteinuria variable, oliguria, edema e hipertensión también variables. Como vemos, aquí tenemos otros 4 síndromes, pero como función de repaso solo compararemos con el síndrome nefrótico, ya que ambos se parecen mucho en cuanto a sus manifestaciones. Y para ayudarnos con esto tenemos esta pequeña tabla comparativa en la que podemos ver que en el síndrome nefrítico el sedimento urinario está caracterizado principalmente por cilindros eritrocitarios, mientras que en el nefrótico lo más característico de presencia en la orina serán gotículas de lípidos. La proteinuria se le conoce como rango nefrótico si es mayor a 3.5 gramos al día. Si es menor que esta, será un rango nefrítico o de síndrome nefrítico. La hematuria no es tan común en síndrome nefrótico, pero será muy positiva o muy característica en síndrome nefrítico, ya sea micro o macroscópica, mientras que las características clínicas de cada uno también serán muy diferentes. En síndrome nefrótico predominará principalmente el edema periorbital y generalizado y la hiperlipidemia, ya que también vamos a tener hiperlipiduria, que es la secreción de lípidos por la orina, mientras que en el síndrome nefrítico nunca vamos a ver esto. La oliguria de igual manera sí será característica del síndrome nefrítico, pero no en síndrome nefrótico. Es muy importante recordar estas características, pues esto nos ayudará a llegar a un diagnóstico correcto con nuestros pacientes y así mejor a un tratamiento adecuado. Y ahora sí hay que empezar con las enfermedades primarias, que como dijimos son las que afectan principalmente al riñón y no a otros órganos del organismo. Y como característica, o sea, como enfermedad característica, tenemos la glomerulonefritis proliferativa aguda. Se le conoce de esta manera al grupo de enfermedades caracterizados por la proliferación difusa de células glomerulares y que aparte se encuentre exudado leucocítico o entrada de leucocitos.
Estas lesiones son principalmente causadas por complejos inmunes y el antígeno desencadenante es desconocido en algunas, pero puede ser endógeno o exógeno. El prototipo de esta enfermedad y la primera que revisaremos será la glomerulonefritis post-estreptocócica. Esta enfermedad es muy común a nivel mundial y se presenta 1 a 4 semanas después de haber sido infectado por estreptococo beta hemolítico del grupo A, ya sea de infección de faringe o piel. La de piel se le conocerá como impétigo. Este impétigo está asociado principalmente a áreas de hacinamiento o de higiene deficiente y la mayor incidencia será en niños. Esto es muy característico, es una enfermedad característica de los niños, principalmente en edades de 6 a 10 años. Como ya mencionamos, es causado por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, especialmente por sus cepas nefritógenas o que son capaces de dañar a los riñones, que son la 12, 4 y 1, principalmente por la proteína M de la pared celular de las bacterias. La endotoxina piógena estreptocócica B puede activar directamente al complemento y se va a encontrar localizado en las jorobas. Más adelante veremos a qué nos referimos con estas jorobas. Pero es importante conocer primero la patogenia. Primero el antígeno exógeno, o sea, de la bacteria, se encuentra circulando en el organismo, llega al riñón y se implanta en la región subendotelial de la pared capilar glomerular. De esta manera forma in situ, o sea, dentro de la membrana, los complejos inmunes de antígeno contra anticuerpo. Estos van a ser capaces de desencadenar la reacción inflamatoria, ya sea los propios antígenos o inmunocomplejos o por la endotoxina piógena del estreptococo que active directamente al sistema del complemento. Una vez activada la reacción inflamatoria, estos complejos serán capaces de disociarse y de atravesar la membrana basal glomerular, enfocándose ahora o depositándose en el espacio subepitelial. En este espacio se van a acumular y formarán así lo que veremos como jorobas más adelante. La evolución clínica es característica en niños por un inicio brusco de malestar, fiebre, náuseas, oliguria y hematuria 1 o 2 semanas después de haber presentado un catarro o una infección de piel, como ya dijimos, impétigo. Van a observarse cilindros hemáticos en la orina, proteinuria leve, no en rango nefrótico, obviamente, edema periorbitario y una hipertensión leve a moderada, mientras que los adultos será el cuadro un poco más severo, con inicio brusco de hipertensión, edema y elevación del BUN. Los signos y síntomas característicos serán el malestar general, la fiebre, la oliguria, hipertensión, hematuria y el edema periorbital. La proteinuria, también hay que recordar, es leve. El 95% de los niños se recupera totalmente, mientras que uno puede progresar a glomerulonefritis rápidamente progresiva, esta enfermedad también la vamos a revisar más adelante, y 4% puede llegar a sufrir una lenta progresión a glomerulonefritis crónica. Pero en general es una enfermedad autolimitada que con un buen manejo de la hipertensión y del control de los líquidos se puede llegar a una resolución temprana, excepto en los adultos, ya que solo 60% de ellos se va a lograr recuperar totalmente. Para el análisis de laboratorio de esta enfermedad es importante medir los títulos de anticuerpos antiestreptococos, como son la antiestreptolicina o ASLO, la AHT, antihialuronidasa o la anti-ADNasa. De igual manera se encontrarán disminuidos las concentraciones de C3 sérico por consumo de los componentes del complemento. Y en cuanto a la microscopía, lo más característico de esta enfermedad son, por supuesto, las jorobas. Son depósitos ya sea en el mesangio o subepiteliales, recuerden subepiteliales, no subendoteliales, que se van a encontrar formando, como se puede observar aquí, estas imágenes moraditas como si fueran jorobas de camellos. En el microscopio óptico se ven glomérulos agrandados y con hipercelularidad, como este primero, con proliferación celular global y difusa y un edema generalizado con inflamación intersticial también. La hipercelularidad se va a dar por infiltración de monocitos y polimorfonucleares y por proliferación de los mismos elementos del glomérulo. En algunos casos se puede presentar incluso semilunas, que vamos a ver más adelante. En estas imágenes se observan las semilunas, que son en raras ocasiones cuando la evolución clínica es atípica o más grave. Esta se da por proliferación principalmente endocapilar y por gran cantidad de polimorfonucleares. En esta imagen observamos un
tricrómico de masón, una tinción de masón, donde se observan los depósitos subepiteliales en estas regiones. En la inmunofluorescencia es muy característico los depósitos granulares de IgG, de C3 y en algunas ocasiones de IgM en el mesangio y en la membrana basal glomerular. También se observa el característico patrón de cielo estrellado por IgG, como en esta imagen, como se puede ver si fueran pequeñas estrellitas en un cielo nocturno. Mientras que en la microscopía electrónica se ven de mejor manera los depósitos electrodensos amorfos, que serían las jorobas o domos. Están encontrados en esta imagen a lo largo de toda la membrana basal en su ubicación característica subepitelial. De igual manera aquí se ve una joroba subepitelial rodeada por epitelio y la mesangial entre los capilares. Como dijimos, es una enfermedad autolimitada y el principal enfoque del tratamiento será controlar la hipertensión y la retención de líquidos, así como la infección subyacente. Hablando de infecciones, también tenemos la glomerulonefritis postinfecciosa, que es muy similar de manera morfológica a la postestreptocócica, solo que en este cambia el microorganismo patógeno. Puede ser de etiología bacteriana, viral o parasitaria, pero la más frecuente será la bacteriana, principalmente la endocarditis estafilocócica, en la cual el estafilococo ubicado en las válvulas del corazón que las está infectando se traspasa a los riñones para causar daño en ellos. En microscopía electrónica de igual manera se pueden observar las jorobas subepiteliales y en inmunofluorescencia el patrón granular muy característico de estas enfermedades. Especialmente en esta imagen se observan depósitos inmunes de IgA por infección por estafilococo. Después tenemos las enfermedades mediadas por complejos inmunes, de las cuales el prototipo será el síndrome de Berger o nefropatía por IgA. Es lo mismo. Esto está causada por depósitos prominentes de IgA en el mesangio que se observa muy bien con inmunofluorescencia, vamos a ver más adelante, y es una causa frecuente de hematuria de repetición con proteinuria leve. Puede ser una forma secundaria a hepatopatía o nefropatía subyacente. Esta nefropatía por IgA, es importante recordar esto, es la glomerulonefritis más frecuente en todo el mundo, y los principales afectados serán niños y adultos jóvenes, teniendo mucha menor prevalencia en personas de raza negra, más no se sabe por qué. ¿Y cómo se explica esta nefropatía? Una de las hipótesis, o la más aceptada, es que hay un exceso de IgA polimérica o IgA1. Esta causa depósitos nefritógenos en el mesangio, ya que va a estar glucosilada y se va a volver inmunógena, o sea que ataca al propio organismo. Esta va a tener la capacidad de atrapar el complemento como C3 y formará de esta manera complejos inmunes en la membrana. También se sospecha de algún trastorno genético que cause una alteración en la regulación de esta inmunoglobulina. Como características clínicas tenemos que se puede presentar hematuria macroscópica después de haber sufrido una infección de las vías respiratorias o incluso de haber hecho ejercicio. Esta va a durar unos días y va a remitir por sí sola y vuelve a aparecer en otro episodio posterior. La evolución es muy variable y hasta un tercio de los pacientes puede desarrollar insuficiencia renal crónica a los 30 años del diagnóstico. En cuanto a su morfología, lo más característico, como mencionamos, es un incremento de la matriz mesangial, como se observa en esta imagen, con depósitos mesangiales que son de igual manera los morados en el mesangio, o sea, en el centro, en este círculo que estoy englobando aquí. En lesiones graves se puede ver necrosis y esclerosis segmentaria con formación de semilunas. En la microscopía óptica, muy característico, observamos en esta imagen de tinción más oscura la hipercelularidad mesangial por proliferación. Las células pueden llegar a tener 2 o más núcleos en el mesangio. De igual manera en esta imagen se observa aquí la proliferación y en esta es una tinción diferente, tinción de plata. Se observa muy pálido el mesangio pero con mucha hipercelularidad. Otra tinción de plata, se observa proliferación en semilunas, que es esta característica que podemos observar aquí. Y la inmunofluorescencia es como principalmente se diagnostica o es el criterio diagnóstico para esta enfermedad, se ve grandes depósitos mesangiales de IgA muy brillante en todo el mesangio que le proporciona al glomérulo un aspecto en arbusto.
El tratamiento de esta enfermedad será sintomático junto con corticoides como inmunosupresivos. Y por último tenemos la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Esta se caracteriza por una pérdida rápida y progresiva, como su nombre lo dice, de la función renal. Está asociada a oliguria intensa y a signos de síndrome nefrítico. Sin tratamiento incluso se puede llegar a muerte por insuficiencia renal en semanas o hasta meses. Y el cuadro histológico característico son las semilunas, ahorita las vamos a ver, pero esta se da por proliferación de células parietales que recubren a la cápsula de Bowman y por un infiltrado de monocitos y de macrófagos. Se va a clasificar en tres tipos. La enfermedad inducida por anticuerpos antimembrana basal es el primero y es la forma más severa de esta enfermedad, afortunadamente la menos común. Se caracteriza por depósitos lineales de IgG y DC3 y el prototipo de esta enfermedad es el síndrome de Goodpasture, que es causado por una reacción cruzada con la membrana alveolar. El tratamiento de elección para esta enfermedad es la plasmaféresis para eliminar los anticuerpos circulantes y la supresión con corticoides. Y el antígeno que se ha caracterizado por ser el desencadenante de esto es la porción no colágena de la cadena alfa 3 del colágeno tipo 4. Si tiene una reacción cruzada con la colágena de la membrana del alveolo, se ocasiona la enfermedad de Goodpasture con cuadro clínico caracterizado por hemoptisis, hemorragia pulmonar e insuficiencia renal. El segundo tipo es la enfermedad por depósito de complejos inmunes, que puede ser una complicación de cualquiera de las nefritis por inmunocomplejos, como más característica tenemos lupus. En la inmunofluorescencia se ve un patrón granular y una proliferación celular dentro del ovillo glomerular que puede incluso ocluirlo y la formación, claro, de semilunas. En este caso, la plasmaféresis no es útil y se requiere tratar la enfermedad subyacente. Y por último, el tipo pausinmune. Se le menciona o se le nombra como pausinmune porque hay ausencia de anticuerpos antimembrana o ausencia de complejos inmunes. No se observa nada. Simplemente se puede observar que el más del 90% de las personas van a tener anticuerpos ANCA o anticitoplasma de neutrófilos circulantes. Estos participan en la vasculitis sistémica o la granulomatosis de Wegener. La evolución clínica de los tres cuadros es muy rápida, con manifestaciones como hematuria, proteinuria o incluso oliguria. Como dijimos, sin tratamiento culmina en insuficiencia renal. Y para análisis laboratoriales es importante un análisis de suero buscando el anticuerpo más característico de cada enfermedad, ya sea antimembrana, neutrófilos o anticuerpos antinucleares. Y en cuanto a la morfología, macroscópicamente se observan riñones aumentados de tamaño, pálidos y con petequias, que son estos pequeños puntitos que se observan aquí. Y la microscópica, pues claro, la semiluna es lo más característico, en esta imagen es esta zona. Se observa también necrosis segmentaria con ruptura de la membrana en esta zona y el resto del glomérulo no se observa ni depósitos ni alteraciones. También en estas imágenes de microscopio óptico observamos las semilunas características. Hay glomérulos con necrosis focal, las semilunas están claramente definidas y algunas son capaces de obliterar el espacio de Bowman y de comprimir el ovillo, como en esta de abajo. Hay hebras de fibrina prominentes entre las semilunas, por esto causado por la fuga del fibrinógeno al espacio de Bowman. No es normal que este se encuentre ahí. En el microscopio electrónico se ven membranas corrugadas como estas que estoy aquí delimitando, que incluso pueden llegar a tener rupturas. Y por último, en la inmunofluorescencia se observa, pues en esta tenemos una inmunofluorescencia de la enfermedad antimembrana basal glomerular, pero es diferente en cada una de ellas. En esta se observan depósitos lineales, o sea, de toda la membrana por IgG, y el espacio vacío es correspondiente a la semiluna. Esto fue todo por el video de hoy, espero haya quedado muy claro y como bibliografía nos basamos en el Atlas Diagnóstico de Patología Renal de Fogo, el Hepstein-Stals de Patología del Riñón y claro, el Robbins y Cotran, las bases patológicas.